Laboratorio de Física. Campo eléctrico. Física 2, electromagnetismo. Docente, Marco Regalia. Objetivos. Objetivo general. Asociar la interacción eléctrica a una propiedad de la materia, la carga eléctrica, conocer el concepto de campo eléctrico y potencial, y determinar el campo eléctrico y el potencial mediante la realización de 3 experimentos, con el fin de afianzar conceptos y demostrar a través de datos experimentales cómo se puede expresar el campo eléctrico en la realidad. Objetivos específicos. Examinar la naturaleza del campo eléctrico mediante el trazo de líneas equipotenciales correspondientes a una distribución de carga y a través de ellas generar la representación de las líneas del campo asociadas. Investigar el comportamiento de la electricidad estática haciendo uso de diferentes objetos que permitan cargarse y descargarse con el fin de analizar su comportamiento. Establecer las características generales que poseen las líneas de campo eléctrico y las líneas equipotenciales para un conjunto de electrodos dados. Verificar experimentalmente la aparición de líneas de campo eléctrico entre los electrodos y comprobar que ellas son mutuamente ortogonales con las líneas equipotenciales. Marco teórico. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. La dirección del campo se toma como la dirección de la fuerza que ejercería sobre una carga positiva de prueba. El campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera de una carga positiva y radialmente hacia el interior de una carga puntual negativa. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Ley de Coulomb. Esta dice que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. La fuerza eléctrica que actúa sobre una carga puntual Q1 como resultado de la presencia de una carga puntual Q2 está dada por la ley de Coulomb, donde las cargas iguales se repelen y las cargas distintas se atraen. Esto quiere decir que la fórmula es igual a F igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, donde K es la constante de Coulomb. Campo eléctrico de una carga puntual. El campo eléctrico de una carga puntual se puede obtener de la ley de Coulomb que fue enunciada anteriormente. Teniendo en cuenta que hay una carga puntual Q, se puede decir que el campo eléctrico es igual a K por Q sobre R cuadrado. El campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera de una carga puntual en todas las direcciones. Los círculos representan superficies equipotenciales esféricas. El campo eléctrico de cualquier número de cargas puntuales se puede obtener por la suma vectorial de los campos individuales. Un campo dirigido hacia afuera se toma como positivo. El campo de carga negativa está dirigido hacia el interior de la carga. Como podemos observar, se encuentra una carga puntual donde sus círculos representan unas líneas equipotenciales. Y podemos ver otros ejemplos de un cilindro cargado, una esfera cargada y placas paralelas cargadas. Analogía entre la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal de Newton. La comparación entre la ley de Newton de la gravitación universal y la ley de Coulomb de la electrostática muestra la existencia entre ellas de una cierta analogía o paralelismo. El campo gravitatorio clásico por excelencia es llamado campo newtoniano, es decir, un campo de fuerzas que cumple la ley de Newton de la proporcionalidad inversa entre la intensidad y el cuadrado de la distancia al centro.
Se denominan campos gravitatorios newtonianos aquellos que cumplen la ley de Newton de la gravitación universal, según la cual la fuerza con que se atraen dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. La imagen explica lo anterior. Electricidad estática. La palabra estático significa falto de movimiento. Por lo tanto, la electricidad estática es una carga eléctrica sin movimiento. Todos los materiales están hechos de átomos. Un átomo es la partícula más pequeña de un material que todavía conserva las propiedades de dicho material. Cada átomo está formado por un núcleo con carga positiva alrededor del cual se mueven uno o más electrones negativos. En reposo, la carga positiva del núcleo es igual a la suma de las cargas negativas de todos los electrones que giran a su alrededor. Esto significa que la carga es neutra. Véase la figura 1. Si el núcleo gana o pierde electrones, se produce un desequilibrio. Un átomo que pierde uno o más electrones pasa a tener una carga positiva, mientras que un átomo que gana uno o más electrones pasa a tener carga negativa, y se conoce como ion. Véase la figura 2. Solo existen dos tipos de carga, positiva y negativa. Los átomos que tienen el mismo tipo de carga se repelen, mientras que los que tienen cargas opuestas se atraen. La electricidad estática es un fenómeno de las superficies que se genera cuando dos o más cuerpos entran en contacto y se separan de nuevo. Esta acción da lugar a una separación o transferencia de electrones negativos de un átomo a otro. El nivel de carga, la fuerza del campo, depende de varios factores: el material y sus propiedades físicas y eléctricas, la temperatura, la humedad, la presión y la velocidad de separación. Cuanto mayor es la presión o la velocidad de separación, mayor es la carga. Materiales conductivos y no conductivos o aislantes. En los conductores eléctricos, las cargas se pueden mover libremente a través del material, mientras que en los aisladores no pueden hacerlo o ponen muchas dificultades a este movimiento de las cargas eléctricas por su interior y solo permanece cargado en el lugar en donde se depositó la carga neta. Aun cuando no hay aisladores perfectos, el poder aislante del cuarzo fundido es aproximadamente 10 a la 25 veces mayor al del cobre, de modo que para muchos fines prácticos, algunos materiales se comportan como si fueran aisladores perfectos. Esta diferencia de comportamiento de las sustancias respecto del desplazamiento de las cargas en su interior depende de su naturaleza íntima. Así, los átomos de las sustancias conductoras poseen electrones externos muy débilmente ligados al núcleo en un estado de semilibertad que les otorga una gran movilidad. Tal es el caso de los metales. En las sustancias aisladoras, sin embargo, los núcleos atómicos retienen con fuerza todos sus electrones, lo que hace que su movilidad sea escasa. Entre los buenos conductores y aisladores existe una gran variedad de situaciones intermedias. Es de destacar entre ellas la de los materiales semiconductores por su importancia en la fabricación de dispositivos electrónicos que son la base de la actual revolución tecnológica. Tal 10 de 49 es el caso del silicio y del germanio. En condiciones ordinarias se comportan como malos conductores, pero desde un punto de vista físico su interés radica en que se pueden alterar sus propiedades conductoras con cierta facilidad, ya sea mediante pequeños cambios en su composición. Por ejemplo, al silicio se le agregan trazas de oro o de azufre, o ya sea sometiéndolos a condiciones especiales, como elevada temperatura o intensa iluminación. El principio de funcionamiento de los semiconductores no se puede describir en forma adecuada sin tener conocimiento de los principios fundamentales de la física cuántica. La fórmula vector f de g igual a menos g por m1 por m2 sobre m12 al cubo por m12. Tengamos en cuenta que la ley de Coulomb para interacciones entre partículas cargadas viene a decir algo parecido a la fuerza con que se atraen o repelen dos cargas de distinto o igual signo.
es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. Entonces tenemos la fórmula que dice que F es igual a 1 sobre 4 por pi por epsilon sub 0 por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Esta analogía no supone una identidad entre la naturaleza de ambos tipos de fuerzas, solo indica que los fenómenos de interacción entre cargas y los de interacción entre masas podrán ser estudiados y tratados de un modo similar. A pesar de esta analogía formal, existen algunas diferencias que cabe destacar. La primera se refiere al valor de las constantes G y K. El valor de G resulta ser mucho menor que el de K, debido a que G es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 y K es igual a 9 por 10 a la 9. Por tal motivo, las fuerzas entre cargas serán mucho más intensas que las fuerzas entre masas, para cantidades comparables de una y otra magnitud. Debemos destacar entre las analogías que las direcciones de las fuerzas actuantes están en ambos casos siempre contenidas en la línea de unión de las partículas. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico en un punto es el trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica para mover una carga positiva Q desde la referencia hasta ese punto, dividido por una unidad de carga de prueba. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga unitaria Q desde la referencia hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica, dividido por esa carga. Matemáticamente se expresa por B igual a W sobre Q, donde B es el potencial eléctrico, W es el trabajo y Q la carga. Considérese una carga de prueba positiva, la cual se puede utilizar para hacer el mapa de un campo eléctrico. Para tal carga de prueba Q sub 0 localizada a una distancia R de una carga Q, la energía potencial electrostática mutua es U igual a K por Q sub 0 por Q sobre R. De manera equivalente, el potencial eléctrico es V igual a U sobre Q sub 0, que esto es igual a K por Q sobre R. Ahora considérese una carga de prueba positiva Q sub 0 en presencia de un campo eléctrico y que se traslada desde el punto A al punto B, conservándose siempre en equilibrio. Si se mide el trabajo que debe hacer el agente que mueve la carga, la diferencia de potencial eléctrico se define como B de B menos B de A igual a el trabajo de AB sobre Q sub 0. El trabajo puede ser positivo, negativo o nulo. En estos casos, el potencial eléctrico en B será respectivamente mayor, menor o igual que el potencial eléctrico en A. La unidad en sí para la diferencia de potencial que se deduce de la ecuación anterior es un joule sobre coulomb y se representa mediante una nueva unidad, el voltio. Esto es, un voltio es igual a un joule sobre un coulomb. Líneas equipotenciales. Una superficie equipotencial es el lugar geométrico de los puntos de un campo escalar en los cuales el potencial de campo o valor numérico de la función que representa el campo es constante. Las superficies equipotenciales pueden calcularse empleando la ecuación de Poisson. Por su parte, las líneas equipotenciales son la intersección de las superficies equipotenciales en un campo. Sobre estas líneas el potencial del campo es el mismo y las hallamos mediante ensayos de laboratorio. Aparato experimental. Electricidad estática. Barra de ebonita. Barra de vidrio. Barra de acrílico. Tela de seda. Tela de lana. Péndulo eléctrico. Electroscopio de hojas o de paleta.
y cable con caimán. Superficies equipotenciales: cubeta, agua, sal, fuente de alimentación DC, multímetro, electrodos de diferentes formas y tamaños, hojas milimetradas y cables de conexión. Procedimiento: En primer lugar debemos montar el soporte que nos hará como péndulo junto a la cuerda y el corcho. El corcho será nuestra esfera. Cargando negativamente la esfera del péndulo. Frote la barra de bonita con la tela de lana o piel para cargarla eléctricamente. Como podemos observar, nuestro compañero está cargando la barra de bonita con una tela de lana. Acerque la barra a la esfera pero sin tocarla, como se muestra en la figura 1. Ahora acercaremos la barra y anotaremos el comportamiento de la esfera en nuestra tabla 1. Procederemos a acercarla. Como podemos observar, nuestro corcho o esfera empieza a moverse. Anotaremos esto en nuestra tabla. Tenemos el corcho para descargarlo. Segunda parte del experimento A. Frote de nuevo la barra de caucho. Acérquela a la esfera y deje que haya contacto. Después lleve la barra cargada eléctricamente cerca de la esfera cargada y observe el comportamiento de esta última. Registre sus observaciones en la tabla 1. Estamos cargando la barra, ahora la acercaremos y dejaremos que haya contacto. Ahora procederemos a alejarla y a volverla a acercar, como indican los pasos. Anotaremos este comportamiento en la tabla 1. Segunda parte del experimento. Cargando positivamente la esfera del péndulo. Primero, frote la barra de vidrio con un pedazo de tela de seda para cargarla eléctricamente. Acerque la barra a la esfera pero sin tocarla. Tenemos el corcho para descargarlo. Será parte del experimento, cargando un electroscopio por conducción. Primero, inspeccione el electroscopio de paleta o el electroscopio de hojas que utilizará y familiarícese con la respuesta del aparato a las cargas eléctricas. En la figura 2 se muestra un electroscopio de paleta. Frote la barra de bonita con la tela de lana o piel. Póngala suavemente en contacto con la parte superior metálica de la paleta u hojas del electroscopio. Hacemos el contacto. Y ahora observamos los cambios que ocurren en el electroscopio. Registrar las observaciones en la tabla 3. Ahora la aproximaremos a la parte superior del electroscopio, que se encuentra cargado. Observe qué pasa. Es muy importante esas barritas, no las muevan. Y registre sus observaciones. Barra de vidrio. Y acérquela a la parte superior del electroscopio cargado negativamente. Y anótela en la tabla 3. Descárguela tocándolo con el dedo. Cuarta parte del experimento. Cargando un electroscopio por inducción. Primero, elija una de las barras y frótela. Esto es para cargarla. Acérquela al electroscopio a una distancia de 1 o 2 centímetros, sin tocarlo.
observamos que nos está tocando y nuestro está arrojando unos resultados que anotaremos en la tabla de observaciones número 4. Que después de haber cargado nuestra barra, acercamos el dedo y queda cargada. Eso sucede cuando hacemos lo anterior. Primero, deposite agua en la cubeta hasta una altura aproximadamente de 1 centímetro. Disuelva una pequeña cantidad de sal y coloque una hoja de papel milimetrado marcado con ejes coordenados convenientes debajo de la cubeta de tal forma que permita determinar las coordenadas en cada punto. Segundo punto. Se definirá la configuración a realizar. En este caso, hemos decidido poner los dos electrodos de barras separados a 10 centímetros cada uno desde el punto X igual a 0. Tercer punto. Conecte las salidas de la fuente a los electrodos. Seleccione el potencial eléctrico que indica el docente y con el voltímetro verifique ese valor. Conectamos nuestros cables a la salida de nuestro generador. Y con nuestro voltímetro vamos a medir que el voltaje sea el adecuado y el acordado. Entonces conectamos. Como podemos dar cuenta, nuestro voltaje es de 15, que es el utilizado para el experimento. Conecte el terminal negativo del voltímetro al electrodo donde conectó la salida negativa de la fuente, es decir, este cable que vemos acá. Este será considerado el cero del potencial eléctrico. El siguiente paso es conectar el terminal negativo, es decir, este, a el electrodo. Y también conectaremos el voltímetro al electrodo, es decir, que lo que sale de la fuente y el electrodo van conectados. Aquí no, Quinto punto. El extremo positivo del voltímetro, es decir, el rojo, lo llamaremos el explorador. Mueva el explorador dentro del agua y observe cómo varía el potencial eléctrico cuando lo trasladamos del electrodo negativo al positivo. Como pueden ver ahí, está en 19,53, 52. Ahora en la mitad está en 9,89, 78. Y si vamos aumentando, pues va aumentando. Si vamos disminuyendo, pues disminuye el potencial. Con el explorador ubique mínimo 7 puntos de un mismo potencial. Por ejemplo, en este caso utilizamos un potencial de 20 voltios. Nos vamos a ir moviendo de dos en dos. Como podemos observar, nuestro compañero está marcando en la coordenada número. ¿Cuál es la coordenada? Buscamos donde el voltímetro marque 2 y allí marcaremos nuestra coordenada. Ya la hemos encontrado. ¿Cuál es nuestra? 5, 6, 9 en Y y más o menos 10.5 en 9 en Y y menos 10.5 en X. menos 10.5x. Y el potencial es de Como 2. pueden ver, siguen 2. Potencial es de 2. Ahora buscaremos el potencial de Centímetros más abajo. 2, pero unos centímetros más abajo sobre el eje Y. Ya encontramos nuestro potencial de 2, Entonces es 7 en Y 7 en Y
y menos 9,5 en X. Menos 9,5 en X. Ahora nos movemos otros 2 centímetros, donde encontramos nuestro potencial de 2. Sí, el de ahí entonces, o sea, La idea es que el potencial siempre sea 2 con el fin de lograr una línea. equipotencial. Ahí hemos encontrado otro punto para formar nuestra línea de equipotencial. Se encuentra en la coordenada 5 5 en Y en Y, y 9.1 en menos 9, menos 9.1. menos 9,1. 9.1 en X, 5 en Y. ¿Listos? Ahora 2 Ahora nos movemos 2 más abajo. Nuestro voltímetro indica un voltaje de 2. Es decir, que allí tomaremos la coordenada. La coordenada es de 3 en Y en Y, y menos 9 menos 9 en X. Nos movemos otros 2 centímetros, donde encontremos 2 de voltaje. Y marcamos la coordenada. Ahí está. ¿Cuál es la coordenada? 1 en Y y menos 8,9 en 1 en Y y menos 8,9 en X. Hacemos el mismo procedimiento hasta completar 7 tomas de datos. Ahora vamos a hacer la última toma de datos buscando una diferencia de potencial de 18. ¿Qué tal? Dele más. Más, son 16. Que eso es casi ya pegado al otro. Entonces la coordenada es 9, 8,9. Bajamos 2 centímetros. Bajamos 2 centímetros aproximadamente Ahí. y buscamos que la diferencia de potencial vuelva a ser 18. Me avisa. Menos. Más ahí. Baje un poquito. Ahí más o menos eso. Entonces 5, 6, 7, 8,1. En esta parte se tomaron los datos de la primera configuración de electrodos, que eran las barras. Entonces hicimos 4 tomas de datos y al final se hará el cálculo correspondiente. Para la siguiente parte de nuestro experimento hemos cambiado los electrodos por unos aros de metal. Hemos cambiado el agua y le hemos aplicado la sal correspondiente y procederemos a hacer lo mismo que en el paso anterior. Tomaremos unos puntos en cierto voltaje y lo iremos acomodando a medida de que el voltaje desde 0 a 20, tomando aproximadamente 4 o 5 puntos diferentes. Estamos buscando las coordenadas donde el voltaje sea de 5. Entonces en este punto, compañero, para que grabes acá. Estamos buscando la coordenada para que sea 5 de voltaje. Datos experimentales. Cargando negativamente la esfera del péndulo. Observaciones de la esfera con la barra cargada cerca. Después de cargar la barra de bonita negativamente con el paño de lana y acercándola a la esfera, presentó un ligero movimiento, atrayéndose a la barra. Observaciones de la esfera después de que ha sido tocada con la barra. Al igual que en el caso anterior, después de que la barra haya tenido contacto con la esfera o péndulo y ésta se vuelve a acercar, la esfera y la barra se atraen nuevamente.
cargando positivamente la esfera del péndulo. Observaciones de la esfera con la barra cargada cerca. Después de cargar la barra de vidrio positivamente y acercándola a la esfera, esta no presentó ningún movimiento por parte de la esfera o péndulo. Observaciones de la esfera después de que ha sido tocado con la barra. Al igual que en el caso anterior, después de que la barra haya sido cargada positivamente y haya entrado en contacto con la esfera o péndulo, esta no se mueve, indicando que no hay una transferencia de protones adecuada. Cargando un electroscopio por conducción. Observaciones del electroscopio descargado cuando le toca una barra cargada negativamente. Se observó que cuando la barra de bonita, previamente cargada, se acerca al electroscopio, las láminas empezaron a abrirse, demostrando así la carga que tenía en ese momento la barra de bonita, y cuando se retiró, ellas volvieron a su estado original. Observaciones del electroscopio cargado negativamente cuando le toca una barra cargada negativamente. Después de haber acercado la barra cargada negativamente y transmitir al electroscopio la misma carga, se acercó nuevamente la barra cargada a este, y la reacción fue una separación más de sus hojas, dando un número mucho más alto que el del paso anterior. Observaciones de la desflexión de las hojas o material plástico del electroscopio cuando el material plástico carga eléctricamente al electroscopio y se le aproxima una barra cargada eléctricamente. Las hojas del electroscopio van a abrirse indicando cierto número que determina de alguna u otra forma la carga que se le está conduciendo al aparato en sí. Todo depende del material y el tiempo que ésta interactúe con él. Cargando un electroscopio por inducción. Observaciones del electroscopio cuando se le acerca la barra. Sucede lo mismo que en los casos anteriores. Si la barra está bien cargada, al momento de acercarla a 1 o 2 centímetros de la base del electroscopio, este va a desflexionar sus hojas indicando la presencia de una carga. Observaciones del electroscopio después de tocarlo con el dedo. Al momento de acercar la barra a unos 2 o 3 centímetros de la base del electroscopio, dejarla en esa posición y tocar el electroscopio con el dedo. De este modo es como el electroscopio queda cargado sin la necesidad de tener la presencia de una barra cerca de él. Superficies equipotenciales. A. Tablas de registro de potencial eléctrico y distancias. Electrodo plano. En la primera tabla tenemos que el potencial que se trabajó fue de 2 voltios. Entonces, acorde al procedimiento explicado anteriormente, se tomó los datos respectivos para el eje X, para el eje Y, basándose en el voltaje. Se plasmaron los datos con diferentes voltajes. Potencial de 2 voltios. La siguiente tabla, potencial de 8 voltios. En la siguiente tabla, se trabajó con un potencial de 12 voltios. Y por último, en la última tabla, se trabajó con un potencial de 18 voltios. Esto
demuestra que unas líneas probablemente salgan de estas tablas. ¿Por qué? Porque el eje Y maneja una distancia distribuida de manera equitativa y los valores de X respecto a Y tienen un valor que hace denotar que puede llegar a ser una línea no recta. Entonces aquí tenemos el gráfico de las tablas anteriormente. Cada tabla representa una línea. La tabla de 2 voltios está representada por la de color naranja. La tabla de 8 voltios está representada por la línea color fucsia. La tabla de 12 voltios está representada por la línea de color azul claro. Y por último, la tabla de 18 voltios está representada en la línea de color verde. Entonces, como podemos dar cuenta, con lo anterior se formaron las líneas equipotenciales. A continuación, se trazaron las líneas que cortan las líneas equipotenciales obtenidas, de tal forma que el corte de cada uno sea perpendicular. Entonces, como podemos observar, estas líneas rojas que están trazadas horizontalmente son las líneas del campo eléctrico. Ahora tenemos las tablas del nuevo electrodo, que es un electrodo redondo que se evidencia en el procedimiento. Los datos registrados fueron los siguientes. En primer lugar, con un potencial de 5 voltios, se tiene la tabla que está a continuación. Después tenemos otra tabla con un potencial de 10 voltios. Podemos notar que hay una variación respecto al electrodo anterior, en que los datos varían más en el X porque su forma y su constitución de electrodo ha cambiado. Finalmente tenemos la tabla con un potencial de 15 voltios. Podemos observar sus valores a continuación. Entonces, con respecto a los datos en las tablas anteriores, se obtuvo la siguiente gráfica. La gráfica tiene la misma interpretación que la gráfica anterior, debido a que el procedimiento para tomar sus datos fue el mismo. Finalmente, volvimos a trazar las líneas perpendiculares a la línea equipotencial para representar el campo eléctrico. Análisis de los datos experimentales. Electricidad estática. A. Análisis carga negativa por conducción. Este fenómeno ocurre debido a que la barra de bonita, después de ser frotada, se encuentra cargada negativamente. Así pues, al acercarse al electroscopio, hace que los electrones se dirijan hacia las láminas. Esto como consecuencia de la fuerza de repulsión, en este caso, de cargas negativas, y que los protones se aproximen lo más posible al objeto que se les acerca, como resultado de la fuerza de atracción. Finalmente, al retirar la barra, las láminas del electroscopio retornan su estado normal, ya que no se está ejerciendo ninguna fuerza sobre el instrumento, es decir, que vuelve a estar neutro. B. Análisis carga positiva por conducción. Posee carga positiva, defecto de electrones. Después de su frotamiento con la seda, así pues, al aproximarse al mencionado instrumento se produce una redistribución de cargas, haciendo que las positivas se alejen hacia las láminas de oro, que como resultado de ello se abren por efecto de la fuerza de repulsión, en este caso por cargas positivas, las de barra de vidrio y las que ya poseía el electroscopio. Y por ende, al hacer contacto el vidrio con el electroscopio, se hay una transferencia de electrones, pero desde este último hacia la barra,
quedando el electroscopio con carga positiva, defecto de electrones. Ocurre un fenómeno inverso con el mismo resultado observable en el primer paso experimental. C. De ambos. Por otra parte, es de notar la diferencia que existe en el momento de decir transferencia de cargas eléctricas y movimiento generado por efecto de repulsión entre cargas eléctricas del mismo signo, como se evidencia en el experimento. T. Análisis carga por inducción. Al acercar la barra de bonita ocurre lo mismo que en el paso número 1, pero cuando se hace contacto a tierra, el electroscopio queda cargado positivamente, ya que sus electrones se dirigen desde este hacia la tierra. Por ello, al quitar el dedo de la esfera, lo anterior se sigue observando. El electroscopio tiene defecto de electrones y consecutivamente, al retirar la barra, el electroscopio sigue manteniendo la anterior carga. El electroscopio quedó con carga positiva. Análisis de datos. Primero, explique qué entiende por línea equipotencial. Las líneas equipotenciales son como las líneas de contorno de un mapa que tuviera trazada de líneas de igual altitud. En el caso de altitud es el potencial eléctrico o voltaje. Las líneas equipotenciales son siempre perpendiculares al campo eléctrico. Si lo miramos en 3 dimensiones, esas líneas forman superficies equipotenciales. B. ¿Qué entiende por superficie equipotencial? Las superficies equipotenciales son aquellas en las que el potencial toma un valor constante. Por ejemplo, las superficies equipotenciales creadas por cargas puntuales son esferas concéntricas centradas en la carga, como se deduce la definición del potencial. C. ¿Qué entiende por líneas de campo? Las líneas de campo son líneas imaginarias que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro del espacio. Indican las trayectorias que seguirán la unidad de carga positiva si se abandona libremente, por lo que las líneas de campo salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Segundo, ¿cuál es la relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico en cualquier punto de la superficie equipotencial o conductor cargado y aislado en condiciones electrostáticas? Toda carga Q positiva que se abandone libremente en el seno de un campo eléctrico se moverá espontáneamente hacia potenciales decrecientes. Esto quiere decir que el campo eléctrico también dirige el mismo modo, y por tanto sus líneas de fuerza atraviesan a las zonas equipotenciales, perpendicularmente a ellas, en el sentido de dirigirse de mayor a menor potencial. Tercero, ¿por qué no se cruzan las líneas de campo? Las líneas de campo eléctrico revelan información sobre la dirección y la fuerza de un campo eléctrico dentro de una región del espacio. Si las líneas se cruzan en una ubicación dada, entonces debe haber dos valores claramente diferenciados de campo eléctrico con su propia dirección individual en esta ubicación determinada. Esto nunca podría ser el caso. Cada ubicación en el espacio tiene su propia fuerza de campo eléctrico y la dirección asociada a ella. Cuarto, ¿pueden salir las líneas de campo de un cuerpo cargado negativamente? No, ya que las líneas de campo únicamente salen de positivo y entran a negativo, como lo muestra la siguiente imagen. Quinto, ¿en qué medida altera la sonda el campo eléctrico en un punto? La sonda no altera de manera extremada el campo eléctrico. Sexto, ¿qué sucede si cambia la polaridad de los electrodos? En cualquier caso, si los electrodos son de igual o distinta forma, únicamente cambia el sentido de las líneas de campo eléctrico, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Séptimo,
¿Qué diferencia hay entre un campo vectorial y un campo escalar? El campo vectorial asocia a cada punto del espacio con un vector, mientras que el campo escalar lo asocia a un solo número. Ejemplo de campo vectorial, fuerza electromagnética. Ejemplo de campo escalar, fuerza electrostática. Octavo. El campo eléctrico puede expresarse con cualquiera de las dos unidades siguientes: Newton sobre Coulomb y voltio sobre metro. Demuestre que estas unidades para el campo eléctrico son equivalentes. La unidad Newton sobre Coulomb y voltio sobre metro son equivalentes y es la unidad de la densidad del campo eléctrico, donde B es la energía por unidad de carga, que es igual a Joule sobre Coulomb, y N es igual al Newton, que es la unidad de fuerza. J es el Julio, que es la fuerza por distancia. Entonces decimos que voltio sobre metro es igual a un Julio sobre Coulomb por metro. A su vez es igual a Newton por metro sobre Coulomb por metro. Eso es lo mismo que un Newton sobre un Coulomb. Noveno. ¿Cuál será la energía necesaria para mover una carga por una línea equipotencial? El potencial eléctrico creado por una carga Q sub 1 en un punto a una distancia r se define como B es igual a K por Q sobre R, por lo que una carga de prueba que situada en este punto tendrá una energía potencial U, dada por U es igual a Q por B. El potencial depende solo de la carga fuente y sus unidades en el sistema internacional son los voltios. El origen para el potencial se toma en el infinito para mantener el criterio elegido para la energía. Décimo. ¿Qué sucede al mover una carga por una línea de fuerza? Si se trata de un campo uniforme, las líneas que lo representan son paralelas y equidistantes, por lo que la fuerza tendrá la dirección de estas invariable al ser el campo uniforme. Lo mismo ocurre si el campo no es uniforme. Por ejemplo, el campo creado por una carga puntual, pero las líneas que los representan son rectas. Sin embargo, cuando las líneas asociadas al campo son curvas, la fuerza es tangente a ellas en cada punto, por serlo el campo. Conclusiones. Primero, existe polaridad en las cargas eléctricas, es decir, efectivamente existen cargas positivas y negativas. Segundo, para que exista mejor transferencia de electrones es fundamental el material o los materiales de los que estén hechos los objetos que se friccionan, es decir, importa su nivel de conductividad. En el caso del paño y la ebonita, se denota que es mucho más sencilla la transferencia. Tercero, el polo a tierra es un excelente conductor de electrones. Esto queda demostrado ya que en el momento de descargar cualquier objeto cargado durante el experimento, la mejor manera fue hacer que tuviera un contacto con la tierra. Cuarto, es posible reorganizar las cargas dentro de un objeto. Esto se puede lograr de lo que se conoce como carga por inducción. En otras palabras, con el experimento se pudo hacer que la carga negativa y la positiva se reorganizaran en el objeto. Esta experiencia nos ayudó a comprender mejor los fenómenos de campo eléctrico y los efectos que éste produce. Además, gracias a la práctica en el laboratorio implementamos conceptos como el de diferencia de potencial y líneas equipotenciales, con los cuales podemos llegar a diversas conclusiones. Primero que todo, se hace necesario anunciar que las líneas de campo siempre van dirigidas de cargas positivas a negativas o al infinito, y estas se relacionan con las líneas equipotenciales de una manera directa. Por otra parte, y gracias a las gráficas obtenidas, podemos deducir que las líneas de campo son perpendiculares a las líneas equipotenciales, y que cuando estas líneas están igualmente espaciadas, el valor del campo eléctrico es constante. Por último, pero no menos importante,
Por medio de esta experiencia pudimos dar respuesta a los diferentes fenómenos planteados, entendiéndolos, comprendiéndolos y teniendo más claridad de estos, hasta el punto de estar en la capacidad de responder las preguntas referentes a la electrostática. Bibliografía. El laboratorio fue presentado por Mateo Chaparro, Juan Rodríguez, Julián González y Jason Orozco. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.